Xia Weixu me odiaba tanto que en la otra vida, solo deseaba morir sin volver a verme. Planeó que yo ocupara el lugar de su amada y me casara con un joven general en la frontera para traerle buena fortuna. Quería verme pasar la vida sola, con solo una lámpara de aceite y antiguas estatuas de Buda. Pero nunca imaginó que en esta vida, yo seguiría sentado en el trono imperial. Sin embargo, quien ascendió a esa posición suprema ya no era él. Capítulo 1. 2 decretos imperiales de matrimonio fueron emitidos desde el palacio. Uno era para mí y el otro para mi hermana menor, Song Qingwan. A diferencia de mi vida anterior, Song Qingwan estaba comprometida con Xia Weixu, mientras que yo, la hija legítima de la mansión del duque, estaba comprometida con el general Hua. Tras el eunuco anunciar el decreto, la multitud arrodillada ante la mansión del duque se puso de pie. Soy viejo y mi audición falla. Mi abuela dudó y preguntó, ¿puedo preguntarle al eunuco? ¿Decretó el emperador que Jin Yuan se casara con la familia Huai Qingwan con el príncipe Wei? El eunuco principal sonrió, aunque me dieras 10 vidas, no me atrevería a malinterpretar el decreto del emperador. Todos los presentes quedaron atónitos. Pase lo que pase, debería haber sido yo quien se casara con la familia imperial y Song Qingwan con la frontera. Solo yo permanecí tranquilo, observando la escena que se desarrollaba ante mí. Un mes antes el emperador se había encontrado con un anciano sacerdote taoísta durante su gira de inspección en Jiangnan. El anciano taoísta era muy hábil en la adivinación, capaz de prever el futuro con notable precisión. Se decía que había predicho con precisión los 7 días consecutivos de fuertes lluvias de este mes, que provocaron el desbordamiento del río Luo. Nunca había oído hablar de un ser tan divino en mi vida anterior. Tras la retirada del diluvio, el edicto del emperador que concedía el matrimonio se emitió poco después. Y claro, el viejo taoísta no solo predijo el diluvio, sino también otros acontecimientos. De repente recordé mi vida pasada, cuando Xia Weixu, borracho, me estranguló con los ojos inyectados en sangre. Si no fuera por tus planes, Qingwan no habría tenido un final tan trágico en esa árida frontera. En aquel entonces, le perdoné la vida y la dejé ir. Eso ya fue un acto de misericordia de mi parte. Le sonreí, Xia Weixu. ¿De qué tienes miedo? Solo soy una mujer débil. Si aplicas un poco de fuerza, me romperás el cuello entre tus manos. Aún así me soltó, matarte sería demasiado aburrido. Quiero obligarte. Ojalá estuvieras muerta. No fue hasta después de su ascenso al trono que supe que siempre había amado a Song Qingwan. El vínculo de los novios de la infancia no pudo resistir el amor a primera vista. Después de que Song Qingwan se casara con alguien de las tierras fronterizas, pronto enviudó. Más tarde, mientras huía de regreso a la capital, fue asesinada por bandidos. Tras su muerte, una carta que dejó me convirtió en el chivo expiatorio de su asesinato. Xia Weixu me odiaba profundamente. Sin embargo, para usarme y asegurar su posición como emperador, fingió ser un esposo amoroso durante años. Song Qingwan dijo con frialdad, mi mayor arrepentimiento en la vida es haberte convertido a ti, una mujer cruel, en mi emperatriz. En su vida anterior, solía decir que casarse conmigo era su mayor arrepentimiento. Si hubiera una próxima vida, Xia Weixu sin duda me evitaría hasta la muerte. Por eso se modificó el decreto imperial para el matrimonio concertado esta vez. Así que él también había renacido. Song Qingwan escuchó el decreto y sus ojos se iluminaron de alegría. Caminó a mi lado y susurró en una voz que solo ustedes dos pudieron oír, hermana, he oído que la región fronteriza es un lugar duro y frío. Me pregunto si tú, una princesa consentida, podrías soportar tales penurias. La ignoré, me sacudí el polvo de la falda y caminé hacia el patio. Song Qingwan se adelantó para bloquearme el paso. Hermana, probablemente no lo sepas, pero ese joven general Hua está gravemente herido. Quizás puedas casarte con él para que le traiga buena suerte. No pudo contener la emoción y sonrió con la boca abierta. Si te casas con él y muere, tendrás que quedar viuda el resto de tu vida. En ese momento, la noticia de las graves heridas de Hua Changfeng aún no había llegado a la capital. Debió de habérselo contado Xia Weixu. Fruncí los labios. Me diste esta noticia para que huyera del matrimonio. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. ¿Te atreves a desafiar el decreto imperial?
Mi padre, con gran esfuerzo, organizó el matrimonio con la familia Hua para ti. Pero terminó cayendo sobre mí. Levanté la vista para preguntarle, ¿sabes por qué mi padre te amaba tanto y quería casarte en un lugar tan remoto? Sostuvo mi mirada gélida, con las pestañas temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué? La sonrisa en mis labios se ensanchó porque temía no poder proteger tu vida. Sus ojos almendrados se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con eso? Curvé los labios. Pero mi voz permaneció fría. Si no quieres morir violentamente como tu madre. No me provoques. La madre biológica de Son In-yuan fue sirvienta de mi madre. Cuando mi madre enfermó gravemente, se subió a la cama de mi padre. Mi madre decía que no era un gran pecado que mi padre favoreciera a una concubina. Pero Li Jing'er no era de las que se quedaban en su lugar. Venía de un burdel, era hermosa y había entrado en la mansión con la intención de ascender hasta convertirse en la amante. Sin embargo, cuando entró en la mansión, fue justo después de que mis padres se hubieran casado recientemente. Mi padre envió a Li Jing'er a servir en las habitaciones de mi madre. Mi madre era estricta con sus sirvientes, y Li Jing'er le guardaba rencor desde hacía mucho tiempo. Usó el pretexto de cuidar a mi madre para tener una aventura con mi padre en una habitación contigua. Dejó que los sonidos de su encuentro sexual llegaran a la habitación de mi madre. Sin embargo, en ese momento mi madre no tenía tiempo para ocuparse de ella. Estaba ocupada organizando mi futuro antes de morir. Mi abuela siempre había favorecido a mi hermano menor, el hijo legítimo, y mi padre no era de fiar. Si ella fallecía, nadie podría criarme adecuadamente. En ese momento la agitación en palacio acababa de amainar, y el nuevo emperador ascendió al trono con el apoyo de sus ministros. La tía de mi madre no tenía parentesco consanguíneo con el nuevo emperador, pero aún así ascendió al puesto de emperatriz viuda. Mi madre escribió una carta solicitando a la emperatriz viuda que me acogiera y me criara, pero la anciana nodriza que la atendía le advirtió, la emperatriz viuda es astuta y calculadora. Si la joven crece a su lado, también podría. Tu tía es la mujer más sabia de nuestro clan. Simplemente obtuvo el poder y la influencia que deseaba. Si fuera hombre, nadie la acusaría de calculadora. Si Jin Yuan estuviera bajo su protección, seguramente crecería sana y salva. Mi madre se tapó la boca con la mano y tosió 2 veces, la sangre se le escurría entre los dedos. Simplemente lo limpió con un pañuelo de seda y continuó escribiendo. La luz de la vela iluminó los delicados rasgos de mi madre, y la tinta de su pluma se manchó en el papel. Dijo, realidad, ¿qué importa tener una mente calculadora, siempre y cuando pueda protegerse y obtener lo que desea? Cuando mi madre falleció, yo tenía solo 2 años y la emperatriz viuda me llevó al palacio para criarme. El día que regresé a la mansión del duque tras alcanzar la mayoría de edad, le pregunté a la emperatriz viuda, el mes pasado, al salir del palacio, me encontré con Yun Xiu, quien había servido al lado de mi madre. Me contó que aunque mi madre estaba gravemente enferma en ese momento, el médico imperial dijo que podría vivir 2 años más. ¿Por qué entonces no sobrevivió más de 2 años? Recuerdo que el médico imperial dijo que tu madre murió de una enfermedad incurable. La emperatriz viuda hizo una pausa mientras sostenía la taza de té. Un destello de crueldad cruzó su mirada, quizá. No se podía confiar plenamente en las palabras del médico imperial. He investigado. El médico imperial que atendió a mi madre falleció 3 meses después de retirarse a su ciudad natal. Quienes sirvieron a su lado han muerto o han sido vendidos como esclavos. ¿Qué descubriste? Bajé la vista y dije, no pudimos encontrar nada sobre quienes sirvieron a mi madre. Así que mandé apresar a alguien del séquito de mi abuela e interrogarlo con métodos palaciegos. Revelaron que mi madre murió de un ataque de ira repentino. Tu padre y tu abuela eran famosos por su dignidad. Las familias de alto rango son así. Siempre evitan exponer los escándalos familiares. La emperatriz viuda se burló. Su mirada se fijó en mí. ¿Qué piensas hacer? La miré fijamente y dije, los escándalos familiares no deben exponerse. Tus palabras me bastan. El día que regresé a la mansión, la anciana Zhao, secuestrada por bandidos, también fue rescatada por mi abuela y regresó a la mansión del duque. Las heridas de Zhao aún no habían sanado, pero ansiaba volver al lado de mi abuela para servirla.
Cuando fui a presentarle mis respetos a mi abuela, también llegó la dama Li. Poco después de mi entrada al palacio dio a luz a Son In-yuan, y en los últimos años también ha tenido un hijo. Mi padre la adora, y ella viste seda y brocado, adornada con lujosas galas, comportándose como una esposa decente sin rastro de su condición de simple concubina en la mansión. Li Yi naturalmente se volvió arrogante por su favor, y mi abuela cada vez estaba más disgustada con ella. Cuando la tía Li se arrodilló para presentar sus respetos, mi abuela no la dejó levantarse y siguió charlando conmigo. Al poco rato, la tía Zhao trajo el té. Este es el té lluvia antes del pozo del dragón, que la señorita mayor trajo del palacio. Usé agua de nieve recolectada de las flores de ciruelo el año pasado para prepararlo. Mi abuela tomó un sorbo de la taza y me dijo, este té es realmente fragante. Los regalos de la emperatriz viuda para ti son de la más alta calidad. Sostuve la taza de té y miré a la tía Li, que estaba arrodillada en el suelo, y le dije en voz baja, tía Li, por favor, prueba este té también. Solo entonces la abuela permitió que la tía Li se levantara. La tía Li tomó la taza de té que le entregó Zhao Ma, bebió 2 sorbos y luego la dejó. Su expresión era de disgusto. Se levantó e hizo una reverencia a mi abuela, diciendo, señora, no me siento bien. Me despido. Mi abuela la observó alejarse y resopló con frialdad. Mira qué arrogante es. Qué té tan bueno. Y lo bebe como si lo hubiera tenido toda la vida. Tu padre está hechizado por ella. Todo lo bueno que hay en la mansión, lo envía a su patio. Me mordí los labios, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Lady Li ha dado a luz hijos para la mansión del duque. Es natural que su padre la favorezca. La abuela me miró y dijo, los hijos que dio a luz son simplemente ilegítimos. ¿Cómo pueden compararse contigo y con Yuan Heu? ¿Los hijos legítimos? ¿Si eran legítimos o ilegítimos? Me daba igual. Solo me importaba si alguien se interponía entre mi hermano y yo. Cuando mi hermano era pequeño, mi abuela lo consentía demasiado. Le daba pena que tuviera que ir a la escuela incluso en días de nieve, así que a los 6 años ni siquiera había comenzado su educación formal. Le supliqué a la emperatriz viuda durante mucho tiempo que le diera a Son Yuan la oportunidad de entrar en palacio como acompañante del príncipe. Lo animé a estudiar con diligencia todos los días, y por eso tiene el conocimiento que tiene hoy. Hoy Lady Li lleva una horquilla dorada con forma de peonía. Este diseño de peonía está reservado para la esposa principal. Si estuviera en palacio, la dama Li habría perdido la vida por tal audacia. Dejé mi teca y suspiré suavemente. Es solo porque la abuela es tan indulgente. Todos en la mansión sabían que la abuela y la señora Li llevaban años enemistadas, y ahora la abuela por fin había encontrado una excusa para lidiar con ella. La señora Li se arrodilló bajo el sol abrasador durante 1 hora entera antes de que mi padre regresara a casa y le permitiera entrar. Se decía que la señora Li lloró desconsoladamente esa noche, y mi padre se quedó en su habitación para consolarla. Al oscurecerse la noche mientras estaban juntos, Lady Li comenzó a sangrar repentinamente por los 7 orificios y murió en los brazos de mi padre. Los gritos de mi padre resonaron en el cielo nocturno de la mansión del duque. En aquel entonces mi madre murió prematuramente a causa de ellos. Bueno, esto es karma. Mi padre tardó varios días en recuperar el sentido. El forense determinó que la tía Li había muerto por envenenamiento. Ese día, la tía Li solo había tomado una taza de té en la habitación de mi abuela. Mi padre no se atrevió a confrontar a mi abuela abiertamente, temiendo que eso avergonzara la mansión del duque y provocara que otros se burlaran de su agitación interna. Por lo tanto, mantuvo el asunto en secreto. La relación entre madre e hijo se volvió cada vez más tensa. La emperatriz viuda tenía razón. En la mansión del duque las apariencias son lo primero. Mi abuela detestaba a la dama Li y, por ende, a sus 2 hijos. Había maldecido en secreto a Son In-yuan innumerables veces, alegando que heredó su seducción de su madre. Temiendo que mi abuela acabara lastimándola, mi padre hizo todo lo posible para concertar su matrimonio con la familia Wu. Son In-yuan no entendió el significado de mis palabras. Dio un pisotón furiosa y dijo, «¿Intentas asustarme? Espera a que se lo diga al príncipe Wei». Los peligros en el palacio no eran menores que los de las fronteras,
y no sabía si Xiao Aixu podría protegerla por el resto de su vida. No me molesté en atenderla y caminé directo al patio de Song Yuan. Song Yuan era solo un año menor que yo, pero parecía tenerme mucho miedo. En cuanto entré al estudio, abrió un libro rápidamente. Hermana, estaba repasando mis lecciones. Acababa de terminar un tazón de gachas dulces. Al ver a Song Yuan deambular torpemente, no podía imaginar que este hombre hubiera sido marqués y canciller en su vida anterior. Ocupando el puesto más alto de la corte, incluso el emperador Xiao Aixu debía obedecer cada palabra. En su vida anterior, Xiao Aixu le había temido durante mucho tiempo. Ahora que había renacido, seguramente lo eliminaría sin dejar rastro. Me senté frente a él y le dije, el emperador me ha ordenado casarme lejos en la frontera. En este viaje desconozco el lugar y siento un poco de miedo. ¿Me acompañarás? Mi hermana también tiene miedo. Me miró sin dudarlo en sus ojos y mi hermana me pide que te acompañe. Lo haré, pero... Lo interrumpí. No te preocupes, tengo una manera de sacarte de la mansión Stuques. Song Yuan dudó un momento, y pensé que había cambiado de opinión. Para mi sorpresa sonrió y dijo, si no quieres casarte puedes ir a buscar a la emperatriz viuda. Quizás ella pueda conseguirte otro marido. La emperatriz viuda está en el retiro imperial convaleciente. No quiero perturbar su paz por un asunto así. De hecho, me reí suavemente. No importa quién sea. Incluso sin el matrimonio concertado por el emperador, mi matrimonio nunca ha sido algo que yo pudiera decidir por mí mismo. No solo Xiao Aixu se arrepintió, yo también. No importa con quién me case en esta vida, ya no quiero tener nada que ver con Xiao Aixu. Al día siguiente la procesión nupcial de la mansión Hua llegó a las puertas de la mansión del duque. En mi vida anterior, fue Song Qingwen quien se fue. Pero esta vez fui yo. Tras años de distanciamiento, no tenía una relación cercana con mi padre, y él no derramó lágrimas como cuando envió a Song Qingwen a su boda en mi vida anterior. Fue mi abuela quien lloró levemente y me entregó un par de brazaletes de jade blanco. Tomé las pulseras y miré el par de brazaletes de jade verde translúcido que Song Qingwen llevaba en la muñeca. Esta abuela, que siempre había afirmado amarme más que nadie, era la más hábil para la adulación y el oportunismo. Le pedí a mi criada personal, Xiao Hong, que guardara las pulseras y subí al carruaje. Al caer el telón, oí a mi padre preguntarle al mayordomo, ¿dónde está Song Yuan? Siempre ha sido muy cercano a su hermana mayor. ¿Por qué no vino a despedirnos? El joven amo tuvo fiebre alta anoche y acaba de tomar una medicina esta mañana. Dijo que no podría venir. Song Yuan, vestido de sirviente, me miró y susurró, hermana, la excusa de tener viruela solo puede mantenerse durante medio mes como máximo. Si el joven tutor se entera, te castigaré. No te preocupes, tu padre y tu abuela te cubrirán. Después de todo, fuiste tú quien se escapó de la escuela para despedirme. Es una desgracia para la mansión del duque, pero todo se debe a que mi hermana se casa tan lejos. Será difícil volver a vernos. Vi el rubor de Song Yuan y no pude evitar reír. Levantó la vista hacia mí, hermana, ¿de qué te ríes? Negué con la cabeza, nada. Hacía tantos años que no te veía así. En mi vida anterior, tras el ascenso de Song Yuan a la oficialidad, la claridad de su mirada se desvaneció, reemplazada por una creciente crueldad. Fue él quien me apoyó, asegurando mi posición en el harén imperial. Song Yuan y yo viajábamos juntos, disfrutando del paisaje, y nuestro ritmo era mucho más lento. Para cuando los carruajes llegaron a la ciudad de Ninyuan, el general ya había fallecido. La mansión del general estaba envuelta en luto con estandartes funerarios colgando. ¿Ocultaste esta noticia hasta aquí solo para atraer a mi hermana a la frontera? Song Yuan apretó los puños con fuerza, mirándome con preocupación. Eres la hija legítima de la mansión del duque, ¿cómo pudiste soportar tal humillación? En mi vida anterior llevé 20 años casada con él, conocía sus costumbres demasiado bien, debió ocultarme la noticia, igual que hizo en mi vida anterior, obligándome a casarme con alguien de la familia como hizo Song Yuan. Me burlé y le está dando demasiadas vueltas. Ni aunque me casara con un muerto, me casaría con él. Song Yuan oyó mi murmullo y se giró para preguntarme, hermana, ¿qué dijiste? Nada, no importa si me caso o no,
lo importante es seguir con vida. Son Juan suspiró, menos mal que me dejaste acompañarte, si no, habría sido yo quien bebiera esa sopa envenenada. Justo ayer, llegó la noticia de la capital de que un sirviente del patio de Son Juan había robado sopa de la cocina y había muerto envenenado. Así se reveló la verdad sobre la enfermedad de Son Juan. No fue en vano que salí esta vez, salvé a Son Juan de un desastre. El portero de la mansión Hua informó la noticia, y el general Hua salió rápidamente a recibirnos. Acababa de perder a su hijo y estaba demacrado y demacrado. Señorita Son, por favor, regrese a casa. Informaré de su compromiso al emperador y el matrimonio será anulado. Observé cómo varios soldados, presas del pánico, pasaban por la sala funeraria y susurraban, ¿ha ocurrido algo en la mansión del general? El general Hua no respondió. Di un paso al frente y bajé la voz. Han atacado a alguien en la mansión. Mi hija sabe algo sobre venenos. El rostro del general Hua se tornó serio y dijo apresuradamente, señorita Son, sígame, por favor. El general Hua me condujo a una habitación. En cuanto entré, me cautivó el olor a sangre. En la cama yacía un hombre pálido con los labios morados. Lo reconocí, era Xia Yuan. En mi vida anterior, aparte de Son Juan, la persona a la que Xiao Aixu más temía era a este renombrado general, el príncipe de Su, cuyos logros militares eclipsaban incluso al emperador. El médico militar me entregó un pequeño fragmento de la punta de una flecha extraída del cuerpo de Xia Yuan. Esta es la flecha envenenada extraída del cuerpo del príncipe. He suprimido temporalmente los efectos del veneno, pero mi conocimiento es limitado y no puedo identificarlo ni preparar un antídoto. ¿Reconoces este veneno? Tomé la flecha envenenada y miré a Lin, el general adjunto, junto a Xia Yuan. Esta flecha de manga puede alcanzar hasta 6 zang. Debe haber un traidor en la mansión del general. Todos en la mansión han sido controlados, pero el veneno del príncipe ya ha surtido efecto. Es demasiado tarde para interrogarlos. Tomé la flecha envenenada y salí de la habitación. Los guardias de la mansión esperaban en el patio. Observé a la multitud. Efectivamente, entre ellos se encontraba un viejo conocido de mi vida anterior, el guardia de la sombra Wu Gen, al lado de Xiao Aixu. En mi vida anterior, Wu Gen podía matar sin dejar rastro. Había ayudado a Xiao Aixu a eliminar a innumerables personas en las sombras. Me acerqué a él y mantuvo la compostura, inclinándose ante mí. Antes de que pudiera hablar, le clavé la flecha envenenada y ensangrentada en el brazo con todas mis fuerzas. Las pupilas de Wu Gen se contrajeron bruscamente. Todos observaron la escena conmocionados, un silencio tan denso que se podía oír caer un alfiler. Sé que todos son los leales guardias del príncipe. Retrocedí un paso y le sonreí a Wu Gen, y luego les dejé probar este veneno para el príncipe. El veneno de la punta de flecha hizo efecto rápidamente. Los labios de Wu Gen se pusieron morados, su rostro pálido y se desplomó en el suelo. Forcejeó y metió la mano en su pecho, sacando una pastilla. Grité, ese es el antídoto. Lin, el general adjunto, rápidamente le arrebató la pastilla de la mano y me miró aturdido. Asentí y dije, este es el antídoto. Llévaselo al príncipe. Lin se fue con el antídoto. Miré a Wu Gen tirado en el suelo y fruncí el ceño. No lo harías. Solo tienes un antídoto. ¿Lo harías? Wu Gen me miró con fiereza, y la sangre brotó rápidamente de sus ojos. Tosió una bocanada de sangre negra y pronto exhaló su último aliento. Nunca imaginé que el guardia secreto más hábil de Xiao Aixu moriría así. Aparté la mirada y volví a entrar en la casa. Para entonces Xia Yuan ya había tomado el antídoto y su tez se había suavizado considerablemente. Me miró con los ojos entrecerrados y preguntó, ¿cómo encontraste al asesino? Hice una pausa antes de decir, una vez vi a este hombre junto al príncipe de Wei. Pensé que, dada la relación entre Su Alteza y el príncipe de Wei, no enviaría a alguien para protegerlo tan de cerca. Oh sí. Xia Yuan curvó ligeramente los labios. La señorita Son es realmente sabia. Gracias por salvarme la vida. Xia Yuan le pidió a Lin, el subgeneral, que me acompañara personalmente a la salida. En cuanto salí, Son Yuan entró corriendo desde el patio con voz temblorosa mientras me hablaba.
Vi que sacaban un cadáver ensangrentado. Dijeron que era el asesino. ¿Estás bien, hermana mayor? Me quedé paralizada por un momento y entonces comprendí que a los ojos de Son Yuan, yo seguía siendo su frágil hermana mayor. Estoy bien, hermana mayor, la asesina. Aléjate de mí. Al terminar de hablar, vi con el rabillo del ojo que los ojos de Lin se crisparon ligeramente. El general era la hermana menor. Xian Fei era la madre biológica de Xia Yuan. Hace 12 años, tras el fallecimiento de Xian Fei, Xia Yuan fue exiliada a la ciudad de Ninyuan por el emperador y nunca regresó a la capital. Todos en la capital sabían que Xia Yuan era el príncipe menos favorecido. Sin embargo, era el único linaje restante de la familia Hua. El general Hua, agradecido por haber salvado la vida de Xia Yuan, me trató con la cortesía debida a un invitado distinguido. Pero quienes lo rodeaban murmuraban que el emperador se enteró de la muerte del joven general por el país hacía varios días, y no emitió un edicto para convocar a la señorita Son de regreso a la capital. Parece que el emperador pretende que la señorita Son se case con la tableta espiritual del joven general. El general Hua, al oír esto, rugió furioso. ¡Qué absurdo! La señorita Son acaba de salvarle la vida a Xia Yuan. Le susurré, si me caso con un miembro de la familia Hua, aunque mi esposo ya no esté, seguiré viviendo con tranquilidad y comodidad. Son Yuan me miró con incredulidad. Hermana, ¿estás dispuesta? ¿Te has vuelto loca? Pero dejé la taza y cambié de tema de repente. En comparación con esto, general, deberías pensarlo bien sobre el asesino. Está bajo el mando del príncipe Hua. Si el príncipe Hua asciende al trono en el futuro, tanto el príncipe Su como la familia Hua no tendrán forma de sobrevivir. El general Hua entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir, señorita? Son Yuan me tapó la boca rápidamente. Mi hermana es una mujer débil. No se tome sus palabras a pecho. General Hua. Aparté las manos de Son Yuan, lo miré con enojo y continué. Lo que quiero decir es que hay un traidor en la mansión del general. Lo más urgente ahora es realizar una investigación exhaustiva. El príncipe Hua es astuto. Una vez que ascienda al trono podría incriminar una y otra vez al general. El general Hua reaccionó. Enviaré inmediatamente a mis hombres a investigar. Aproveché la oportunidad para expulsar a Son Yuan. Mi hermano menor no solo es inteligente sino también meticuloso. Podría ayudar al general. El general Hua asintió. Entonces le daremos problemas al señor Son. Después de que Son Yuan se inclinara y se retirara, me susurró al oído, así que eso es lo que quería decir mi hermana. Pensé. ¿Qué pensaste? Son Yuan puso los ojos en blanco. Nada. Me burlé para mis adentros. ¿Acaso Son Yuan creía que intentaba incitar a la familia Hua a rebelarse y hacer que Xie Yuan compitiera con Xie Weixu, el hijo mayor, por el trono? No podía decirlo abiertamente. Por supuesto. Tuve que usar tácticas y provocar disturbios tras bambalinas. En una vida anterior, la familia Hua, un clan de nobles oficiales durante generaciones, había caído en decadencia debido a una guerra. Los soldados enviados a solicitar refuerzos murieron, y el general Hua lideró a sus 5.000 tropas de élite en una desesperada batalla de 7 días, solo para ser masacrado por decenas de miles de soldados enemigos. Xie Weixu parecía saberlo de antemano, y ya había enviado hombres a la ciudad de Ninyuan para escoltar a Song Qingwan de regreso a la capital. Sin embargo, cuando Song Qingwan regresó a la capital con el dinero, fue asesinada por bandidos. Los hombres de Xie Weixu solo encontraron su cuerpo. Cuando me presentó la carta llena de odio que Song Qingwan había dejado en sus brazos y me confrontó, la noticia de la muerte del general Hua aún no había llegado a la capital. En ese momento me pregunté cómo Xie Weixu pudo haber sabido de antemano la situación en la frontera. A menos que todo esto formara parte de su plan. Ante mi recordatorio, Son Yuan comenzó a investigar los bienes de los soldados del general Hua. Pronto descubrió que la madre de uno de los confidentes cercanos del general Hua, de origen humilde, poseía una mansión en la capital. Bajo severa tortura, confesó que la mansión había sido un regalo de Lu Xiang. Lu Xiang era nada menos que el abuelo materno de Xie Weixu. En su vida anterior,
Lu Xiang había conspirado para eliminar a sus rivales y asegurar la pronta ascensión de Xie Huaixu al trono orquestando la ejecución del general Hua, un general leal. Tras la muerte del general Hua, las regiones fronterizas cayeron y Xie Huaixu se vio obligado a ceder territorio para buscar la paz. De no haber sido por las feroces batallas de Xieyuan, que duraron meses y obligaron al enemigo a retroceder 300 li, el reino de Xie Huaixu habría quedado a merced de otros. El general Hua, al ver la confesión ensangrentada, ordenó de inmediato la ejecución militar y la decapitación del traidor. Miré a Song Yuan con una mirada significativa. Song Yuan se levantó y suplicó: General Hua, si lo mata ahora, podría alertar al enemigo y que infiltre a otros traidores en sus filas. Perdónele la vida, y cualquier información que envíe en el futuro seguirá bajo su control. Miré a Song Yuan, como si estuviera viendo al astuto estratega Song Xiang de mi vida anterior. Él era verdaderamente el hombre que había criado con todo mi corazón. En ese momento, no me di cuenta de que Xieyuan, sentado frente a mí, observaba mi expresión. La sonrisa en mis labios aún no se había borrado cuando levanté la vista para encontrarme con su mirada. Había un dejo de escrutinio. Curvó los labios y me preguntó: creo recordar que en el palacio. La señorita Son siempre trataba mejor al segundo príncipe. ¿Por qué ahora? Me dio un vuelco el corazón. Xie Huaixu y yo fuimos novios desde la infancia, todos sabían que estaba profundamente enamorado de él. Sin embargo, ahora de repente me había convertido en su enemigo acérrimo. No podría explicarle a Xieyuan que me sentía así porque había renacido. ¿Acaso? En ese momento el general Hua se aclaró la garganta. La señorita Son es una mujer de gran virtud, no se detendría en asuntos tan triviales. Mi postura se enderezó de repente. Después del banquete, Song Yuan reflexionó un momento, luego se acercó rápidamente a mi lado y preguntó: todos decían que te casarías con el príncipe Wei, y siempre pensé que estabas enamorada de él, pero ahora parece que no es así. Curvé los labios preparándome para oírlo elogiar mi sabiduría, pero de repente lo oí decir: ¿será que estás enamorada del príncipe Su? Mis pies tropezaron y casi me caigo por los escalones de piedra. No lo hice. Me giré y miré a Song Yuan con enojo, solo para ver a Xieyuan de pie no muy lejos, mirándome. Me quedé paralizado por un momento y luego salí corriendo. Song Yuan me siguió preguntando: hermana, si no lo hiciste, ¿por qué corres? Cuando regresé corriendo a casa, el corazón me latía con fuerza. Bebí varios vasos de agua antes de que mis emociones se calmaran. Pensé que aunque nos hubiéramos enredado en una vida anterior, reencontrarme con Xieyuan en esta sería como encontrarme con un extraño. Mi mente estaba inquieta y no me dormí hasta bien entrada la noche. Aturdida, soñé con mi vida anterior. En aquel entonces Xie Huaixu ya había asegurado el trono y me había nombrado su emperatriz. Una emperatriz virtuosa y bondadosa, pero abandonada. Acompañé a Xie Huaixu al trono, pero no supe en qué momento nuestro profundo amor se convirtió en algo desconocido. La concubina favorita de Xie Huaixu se parecía a mí, y tenía una personalidad similar a la mía en el pasado. Todos decían que Xie Huaixu aún sentía algo por mí, pero me pareció ridículo. Ni siquiera había muerto, y él ya había encontrado una sustituta. Esa sustituta, confiando en su favor, se atrevió a ofenderme. La hice arrodillarse a las puertas del palacio como castigo. En tan solo 2 horas, la sangre se acumuló bajo sus pies. El médico imperial dijo que había sufrido un aborto espontáneo. Xie Huaixu, furioso, me ordenó copiar escrituras budistas en el salón del Buda durante un mes. Fue durante esa época que descubrí el salón del Buda en el palacio, el lugar más tranquilo y sereno. Cuando no podía dormir, solía ir allí a descansar. Una noche tranquila, estaba tumbado en el escritorio cuando me despertó el sonido de un movimiento tras el biombo. Su Majestad, he investigado y descubrí que Lady Lan no estaba embarazada. Sobornó al médico imperial para incriminar a la emperatriz. Lo sé. Xie Huaixu miró fijamente una tablilla sin nombre frente a la estatua de Buda y dijo fríamente: la castigué deliberadamente para que copiara sutras aquí, para que se arrodillara ante la tablilla espiritual de Ingwan todos los días y espiara sus pecados. Si no fuera por ella, Ingwan nunca habría tenido un final tan trágico en una tierra bárbara. Ingwan. Esa tablilla sin nombre era en realidad de Son Ingwan.
Me di cuenta de que, comparada conmigo, los rasgos de Lady Lan se parecían más a los de Son In-wan. Tras la muerte de Son In-wan, Sie Wai-ksu me mostró su nota de suicidio y me la mostró. Él creyó mi explicación. Incluso me consoló diciéndome que me entendía y que yo jamás podría ser tan cruel como decía la carta. Así que me estuvo mintiendo todo el tiempo cuando dijo que confiaba en mí. Casi me había olvidado de Son In-wan, pero nunca imaginé que la Son In-wan que llevaba tanto tiempo muerta era la que Sie Wai-ksu amaba. Sie Wai-ksu le preguntó a Wan, ¿están listos todos los preparativos? Todo está listo. Pero su majestad, por mucho que la desprecie, sigue siendo la emperatriz. Hacer esto podría manchar la reputación de su majestad. Solo asegúrese de hacerlo con discreción. Si no hubiera amenazado a su padre con enviar a In-wan a la frontera, In-wan no habría perdido su pureza ni habría sido violada hasta la muerte. La voz de Sie Wai-ksu era fría y despiadada mientras apretaba los dientes y decía, haré que ella también experimente esa humillación. Después de tantos años de matrimonio, ¿de verdad quería usar un método tan despreciable para matarme? Temblé de frío, escondido tras el biombo con las extremidades rígidas durante un buen rato. Más tarde Wan no encontró la oportunidad de actuar en mis aposentos, así que tuvo que esperar hasta el banquete de mediados de otoño. En el banquete intercambié el vino envenenado con Sie Wai-ksu, quien se lo ofreció a Sie Yuan, quien acababa de ser recompensado por sus logros militares. Sie Yuan no pudo contener la bebida y se retiró al salón lateral a descansar. Observé el rubor antinatural de su rostro y presentí que algo andaba fatal. Antes de regresar a mis aposentos, me escabullí al pasillo lateral. Saqué el antídoto que había preparado y estaba a punto de dárselo cuando, de repente, abrió los ojos. Me agarró la muñeca con fuerza. El calor de sus palmas se filtraba a través de la tela, haciendo que el aire se sintiera abrasador. Lo miré y susurré, el vino que bebiste estaba envenenado por Sie Wai-ksu. Este es el antídoto. Frunció el ceño y preguntó con voz ronca. Entonces, ¿dónde está el antídoto? La pastilla que tenía en la mano se había caído al suelo antes debido a su movimiento, y no tenía ni idea de a dónde había ido. Mi voz tembló. Cayó. Sie Yuan respiró hondo. Si te quedas sin él ahora, aún podrías sobrevivir. Retrocedí 2 pasos, me detuve y me acerqué a Sie Yuan. Lo rodeé con los brazos y lo miré. Si huyo, no tendré escapatoria. Los ojos de Sie Yuan se oscurecieron, llenos de dolor. No entendió el significado de mis palabras, ni tuvo tiempo de pensarlo. Su agarre en mi cintura era tan fuerte que me dolía. Sie Yuan bajó la cabeza y me besó los labios con fiereza. La noche era profunda y el rocío caía sobre las peonías que había fuera de la ventana. Me arrojaron sobre un sofá mullido y Sie Yuan me agarró por los tobillos, arrastrándome hacia un mar de calor. No fue hasta el amanecer que arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta a mis aposentos. Para entonces los guardias a quienes se les había ordenado arruinar mi reputación habían sido convertidos en cadáveres ensangrentados y sacados del palacio. Sie Wai-ksu se burló de mí. Song Jin-yuan. ¿Cómo te atreves a hacer algo tan vergonzoso y aún así tienes el valor de sentarte en el trono de la emperatriz? Bajé la mirada hacia mis uñas, recién pintadas con carbón, y sonreí. Majestad. Lo probé con otras primero para ver que tus habilidades en la cama no son nada del otro mundo.